En la década de los 60, el mundo vivía en un estado de agitación constante. La carrera espacial, la Guerra Fría, la amenaza de un holocausto nuclear. Pero mientras los ojos de todos miraban hacia arriba, hacia el espacio o hacia las fronteras políticas, algo mucho más discreto y perturbador comenzaba a circular en España. No fue un avistamiento masivo, ni un contacto con luces en el cielo. Fueron cartas, cientos de páginas de textos complejos, técnicos, fríos, redactados con una precisión casi inhumana. Estas cartas decían provenir de una civilización del planeta Ummo, en órbita, alrededor de la estrella Wolf 424. Pero lo que las hacía verdaderamente extrañas no era su supuesto origen extraterrestre, sino su contenido. No anunciaban el fin del mundo, no traían mensajes de paz universal, ni advertían sobre castigos divinos. Describían sistemas, modelos de organización social, estructuras de poder, formas de control, y una relación entre observadores y observados que, leída hoy, resulta imposible de ignorar. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de estas oscuras historias. Ahora sí, continuamos. Generalmente el caso Ummo es relegado a los archivos de la ufología clásica. Se le considera uno de los fraudes más elaborados de la historia, o un simple episodio de histeria colectiva. Pero reducirlo a eso es quedarse en la superficie. Lo verdaderamente inquietante de Ummo no es quien escribió esas cartas, si fue un sociólogo español llamado José Luis Jordán Peña, como él mismo confesó décadas después, o si hubo algo más. Lo inquietante es lo que describen. Los textos de Ummo nos presentan una sociedad donde la individualidad, tal y como la conocemos, ha sido redefinida. Una sociedad donde cada ciudadano acepta y hasta desea una supervisión constante, donde la autoridad no se impone a través de la violencia física, sino a través de la lógica y la eficiencia. En el modelo umita, el error humano no se castiga, se corrige. El conflicto político no es una expresión de la diversidad de opiniones, sino una falla del sistema que debe ser eliminada. Imaginen esto. Según esos textos, en Ummo, la libertad no desaparece de un día para otro en un acto de tiranía. Simplemente se vuelve innecesaria. ¿Para qué necesitarías libertad de elección si un sistema infinitamente más inteligente y objetivo que tú ya ha calculado la opción óptima para ti y para el colectivo? Esta idea, que en los años 60 sonaba a delirio de ciencia ficción, hoy resuena de una forma muy peligrosa en nuestro mundo de algoritmos y macrodatos. Las cartas de Ummo detallan una humanidad que es observada no solo desde afuera, por estos supuestos visitantes, sino también desde adentro. Cada comportamiento es registrado y analizado. Cada desviación del patrón de normalidad es interpretada como un desajuste que necesita ser recalibrado. En este sistema no hay dioses, no hay profetas ni líderes carismáticos. Hay gestores del comportamiento, administradores de la psique colectiva. Lo más escalofriante es que este modelo no se presenta como una opresión, sino como el siguiente paso en la evolución social. No promete felicidad, promete estabilidad. No ofrece justicia en un sentido moral, sino eficiencia en la gestión de recursos y personas. La lógica que subyace en los textos de Ummo es la de un sistema que busca la perfección funcional, no el bienestar emocional del individuo. Y esa lógica, que parecía tan ajena y absurda en la era de los hippies y la contracultura, hoy nos resulta peligrosamente familiar. Pensemos en cómo funcionan nuestras sociedades actuales. Las redes sociales que moldean nuestra opinión y nuestros deseos. Los algoritmos de recomendación que deciden qué música escuchamos, qué películas vemos, qué noticias leemos y hasta de quién nos enamoramos. Sistemas de crédito social que premian o castigan el comportamiento ciudadano.
La lógica de la optimización lo está invadiendo todo, y nosotros en gran medida lo aceptamos. Aceptamos ceder nuestra privacidad a cambio de comodidad. Aceptamos que una máquina decida por nosotros a cambio de eficiencia. Los textos summitas describen una sociedad donde el conocimiento no es libre, sino administrado, donde el acceso a ciertos tipos de información depende directamente del nivel de adaptación psicológica del individuo al sistema. ¿Eres un individuo estable, predecible y funcional? Perfecto. Puedes acceder a más conocimiento. Muestras tendencias al pensamiento crítico excesivo, a la disidencia, a cuestionar los fundamentos del sistema. Entonces eres considerado una fuente de inestabilidad social, un riesgo, y tu acceso a la información se restringe para protegerte a ti y al colectivo de tus propias ideas peligrosas. En el mundo de humo, la humanidad no es esclavizada con cadenas y látigos, es optimizada, y ese simple cambio de palabra lo transforma todo. No se trata de someter, sino de gestionar. No se trata de oprimir, sino de perfeccionar. Es un control que se disfraza de cuidado, una vigilancia que se presenta como protección. Cuando hoy escuchamos hablar de inteligencia artificial predictiva, capaz de anticipar crímenes antes de que ocurran, de neurochips que prometen conectarnos directamente a la red y que podrían teóricamente intervenir en nuestros procesos cognitivos, de sistemas de vigilancia masiva justificados por la seguridad nacional. El lenguaje de humo deja de sonar a ciencia ficción barata. Empieza a sonar como una anticipación inquietante. No se trata de una anticipación en los detalles tecnológicos exactos. Las cartas no hablaban de smartphones ni de Internet, pero describieron con una claridad asombrosa la lógica estructural que sostiene a esas tecnologías. Humo no predijo qué máquina usaríamos para ser controlados. Predijo la mentalidad que nos llevaría a aceptar ese control. Una idea se repite constantemente en los cientos de informes summitas. El control más efectivo no es el que se impone por la fuerza, sino aquel que no se percibe como control. Cuando el individuo llega a creer sinceramente que el sistema lo está protegiendo, ordenando su vida y cuidando de su bienestar, deja de oponerse. La resistencia se vuelve ilógica. ¿Por qué luchar contra algo que te beneficia? Humo no habla de dictaduras como las del siglo XX, con un líder supremo y una policía secreta omnipresente. Habla de algo mucho más sutil y poderoso: consensos inducidos. Habla de sociedades donde nadie necesita imponer nada por la fuerza, porque la gran mayoría de la población ya está convencida de que esa es la única forma correcta y lógica de vivir. El sistema se perpetúa a sí mismo, no a través del miedo, sino a través de la aparente racionalidad. Piensen en cómo se gestionan hoy las crisis globales, las pandemias, las emergencias climáticas. La narrativa suele ser la misma. Frente a una amenaza existencial, las libertades individuales deben ser sacrificadas temporalmente por el bien común. Se nos pide confiar en los expertos, en los datos, en los modelos predictivos. Cuestionar la narrativa oficial es tachado de irresponsable, de peligroso. Se crea un consenso donde la obediencia se disfraza de responsabilidad cívica. Esta es exactamente la lógica que Humo describió hace más de 50 años. Llegados a este punto, la pregunta de si Humo fue un fraude o un contacto real pierde casi toda su importancia. Si fue un fraude, la pregunta se vuelve aún más perturbadora. ¿Quién, en la España de los años 60, tenía la visión sociológica y la imaginación para diseñar un modelo de control social tan detallado y profético? ¿Fue simplemente un sociólogo con una mente brillante y algo de tiempo libre? ¿O fue un experimento social deliberado, una especie de globo sonda para ver cómo reaccionaba un grupo de intelectuales ante la idea de un control benevolente y totalitario? La historia oficial dice que Jordán Peña,
un hombre con un coeficiente intelectual altísimo y un profundo conocimiento de la psicología social, lo inventó todo como un experimento para estudiar la credulidad y la formación de grupos sectarios. Pero incluso si aceptamos esta versión, la precisión de sus predicciones sobre la lógica del control futuro es asombrosa. ¿Cómo pudo anticipar el surgimiento de un mundo donde la mente humana se convertiría en el principal territorio a conquistar? Un mundo donde el verdadero campo de batalla no son las fronteras, sino la conducta de las personas. Un mundo donde el objetivo ya no es resolver conflictos, sino prevenirlos antes de que puedan siquiera nacer, eliminando el pensamiento disidente desde la raíz. Tal vez humo nunca fue un mensaje extraterrestre. Tal vez fue una advertencia humana, demasiado adelantada a su tiempo. Un espejo que alguien envió al futuro, describiendo no lo que iba a pasar, sino lo que podría pasar si seguíamos un cierto camino. Un camino de optimización, de eficiencia a toda costa, de cesión voluntaria de la libertad a cambio de seguridad y comodidad. Y como suele ocurrir con las advertencias más precisas, no fue tomada en serio. Se convirtió en una anécdota para los amantes de los ovnis, en un chiste para los escépticos. Pero mientras nos reíamos, el modelo que describía comenzaba a construirse a nuestro alrededor, ladrillo a ladrillo, algoritmo a algoritmo. Hoy, humo ya no es una profecía, es un modelo operativo. Un manual de instrucciones sobre cómo construir una sociedad perfectamente controlada sin que sus habitantes se den cuenta. Y la pregunta final que nos deja no es si vienen de otro planeta. La pregunta es si ya estamos viviendo en el mundo que describieron sin habernos percatado de ello. El experimento Humo quizás no terminó con la confesión de su autor. Quizás solo estaba empezando. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este tema te ha parecido interesante y quieres seguir explorando las zonas grises de nuestra realidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.